para trabajar. Gracias por proveernos y aún sin tener trabajo, tu sustento no falta, Señor. Nos alegramos en tu misericordia. Señor, añadimos a esta adoración, canciones, alabanza, nuestras ofrendas como olor grato. Gracias por la facultad que nos da, Señor. Gracias porque podemos tener para ofrecerte a ti, Señor. Gracias de la abundancia que tú nos das, Señor. Hoy devolvemos a ti esta ofrenda, estos diezmos. Bendice cada mano, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mientras da su ofrenda, recuerde, aunque el tapabocas se lo impida, sonreír, porque Dios ama al dador alegre. Eso dice la Escritura. Así que nos alegramos poder esta mañana ofrecerle al Señor nuestras vidas, nuestras ofrendas. Bienvenidos todos esta mañana. Bienvenidos. Los que están en casa, los que están en transmisión, también bienvenidos. Esta mañana es posible que nos acompañen algunas personas. Esta mañana seguramente están regresando otros. Bienvenido, Néstor. Dios lo bendiga. Bienvenidos. Les agradezco las oraciones que estuvieron haciendo el fin de semana pasado, porque estuve bastante afectado de la salud. Tuve que a última hora hacer cambios y Pastor Osvaldo, gracias por su respaldo y su ayuda, por estar listo para decir listo, hermano. Yo lo reemplazo. Gracias. Gracias, Joel, con su esposa Esperanza. Así que les agradezco las oraciones. Gracias por los hermanos que estuvieron orando por Emilce, está en casa. Gracias por quienes estuvieron orando por Araceli, la mamita de Jenny, ya está recuperada. Así que damos gracias al Señor por la sanidad. Amén. Amén. Gracias. Bien, a los que están por primera vez, queremos hoy no pasar sin saludarles. Buenos días, Armandito, su esposa. Dios les bendiga a todos ustedes. Pero sé que hay algunas personas nuevas que pueden ser que hoy por primera vez nos acompañan, ya sea aquí en el auditorio o en la transmisión. Y como acostumbramos domingo tras domingo, queremos saludar a aquellas personas nuevas. ¿Hay alguna persona nueva? Levanten su mano si hay alguien nuevo que nos acompañe. Nos acompañan hoy. Sí, muy bien, bienvenidos. Bienvenidos. Ustedes también, la parejita allá atrás nos acompañan, bienvenidos. Sí. Y tal vez en transmisión alguien está levantando la mano, así que no le alcanzamos a ver, pero también sean bienvenidos. Ustedes saben cómo le damos la bienvenida. Amén. Bueno, gracias a Dios por su misericordia. Hemos estado orando. Hay algunas personas que la razón por la cual no están esta mañana aquí, sino que están en transmisión o que no han podido venir, también tiene que ver porque han estado afectados de la salud, ¿sí? Hemos tenido que otra vez tener ciertos cuidados, las medidas del tapabocas, de distanciamiento y los síntomas y las fuertes situaciones de contagio ahí por gripas y demás, así que tal vez algunos están en casa. Quiero que antes de empezar la predicación podamos orar por todos aquellos que necesitan sanidad. Amén. Así que, ¿cuántos confían de los que están aquí, de los que están en casa, lo que la Escritura dice, que oremos y el Señor sana? ¿Cuántos creen que Dios sana? Sí. Bueno, si usted cree que Dios sana, póngase en fe, póngase sobre sus pies, levante sus manos y va a orar por alguien que usted sabe que necesita oración. Ese alguien es de su familia, es un hijo, es un vecino, es alguien que le pidió oración, es alguien que necesita restauración. Hágalo con sus manos levantadas, hágalo con sus manos levantadas. Y así se canse, trate de mantenerlas levantadas durante los 2-3 minutos de oración. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tenemos el respaldo de la Escritura que dice que esta palabra es firme y en ella estamos confiados. Señor, tú eres nuestro sanador. En la cruz toda enfermedad fue cargada, en la cruz toda enfermedad fue sanada, en la cruz hubo libertad y liberación, y ahora en el nombre de Jesús
nos apropiamos de esa sanidad, de esa libertad, de ese bienestar y proclamamos sobre los enfermos sanidad. En este auditorio, en las casas, donde quiera que se escuche esta oración, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Si alguien ha sido afectado, si alguien está siendo influenciado, si alguien está siendo atacado por algún espíritu, por alguna anomalía emocional, si alguien está afectado en su vida mental, en su salud emocional, esta mañana, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, sanidad. Declaramos en el nombre de Jesús vida de Cristo Jesús. Y declaramos lo que dice la Escritura en palabras de Jesús, que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. De un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios. Tome asiento, abra su Biblia si está en casa, abra su Biblia. Vamos a meditar en la Escritura. Durante este mes hemos estado hablando acerca de servir a Dios. En el Salmo 100 se dice que vengamos a los atrios del Señor con gratitud, con alabanza, pero también dice que sirvamos al Señor con alegría. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con alegría. Y debemos entender qué es servir al Señor. Y estamos hablando sobre el deleite de servir a Dios. El deleite de servir a Dios. En el mundo actual se vive una vida rápida, violenta. Todos estamos corriendo. No queremos que nadie se nos cruce en el camino. Nos ofendemos si alguien se pone delante de nosotros en la fila, o si alguien se mete adelante en nuestro auto y nos sentimos ofendidos. Vivimos en esa parte áspera, en un mundo violento y corrupto que no está en nada en calma, y que al contrario cada vez va en mayor decadencia. Desafortunadamente tengo que decirles que el panorama que nos muestra la Escritura hacia el final es un panorama más bien de decadencia. Nosotros estamos orando para que Dios nos permita en esta nación ver la gloria del Señor. ¿Usted sí ora por el país? Sí, es importante que lo hagamos. Sí. Abundan la rebelión, la venganza, la competencia despiadada. Los valores tienden a desaparecer. En medio de toda esa corrupción, tal vez algún día usted se ha preguntado: ¿cómo yo puedo influenciar? ¿Cómo podrían los siervos del Señor influenciar en una sociedad tan dura, tan hostil como la que tenemos que vivir? Los siervos del Señor Jesús siempre han estado siendo y siguen siendo desafortunadamente minoría, no mayoría. Y eso va a seguir siendo así. Un pequeño remanente de siervos de Dios rodeados por una mayoría que ha determinado vivir sin Dios y sin ley. ¿Ha escuchado eso? Es decir, como nos parezca, como nos parezca. Ha entrado ese movimiento de que cada uno se controla a sí mismo, decide lo que quiere hacer, y entonces hemos llegado a esa realidad. Sí. Así que en lugar de muchos tener las manos extendidas para servir, están los puños cerrados para defenderse en cualquier momento. ¿Puede hacer algo nuestra presencia en este mundo tan decadente? ¿No sería un esfuerzo bastante perdido? Jesús, quien modeló la vida de un siervo, hizo una descripción de lo que podría ser nuestra presencia en la tierra, lo que puede ser nuestra influencia en medio de esta situación difícil. Ahora, Jesús no negó, escuche esto, Jesús no negó que deberíamos estar ante una situación adversa.
en Mateo capítulo 5, el que hace parte del sermón de la montaña o sermón del monte, están incluidas unas frases que se les conoce como las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Y en ellas el Señor hizo una descripción de lo que es un siervo de Dios. Pero dentro de esa descripción introdujo un panorama como el actual. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El Señor no negó que había ese mundo que iba a acosar a lo bueno, que iba a estar a contra del bien y que no facilitaría al Hijo de Dios, a usted y yo, vivir la vida en santidad. Hoy el mundo en el que vivimos no le facilita a los jóvenes ser santos, ser nobles, ser educados, abstenerse, sino que al contrario les invita y les provoca a desordenarse. ¿Y cómo levantar nuestros hijos en esa sociedad? ¿Cómo levantar? ¿Cómo será unos años adelante el mundo para levantar nuestros niños? Sin embargo, un siervo del Señor modelado por el Señor Jesús, pues no debe consumirse en el escepticismo de que no puede hacer nada, porque Jesús, de una manera extraña y también interesante, pasó a decirle a ese grupito pequeño de discípulos, que aunque siempre y en el tiempo de Jesús también era minoría. Recuerda que entre la multitud solo 12, ¿cuántos? 12 eran considerados los discípulos. Luego les conocemos como los apóstoles, y ellos nos han dejado una referencia interesante de que sí podemos ser influyentes. Así que el Señor describió y el Señor les habló a este pequeño grupo para decirles que ellos sí podían hacer algo importante sobre la tierra. Les habló acerca de la influencia tan notable que ellos podrían tener, y lo describió declarando que ellos serían la sal y la luz la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús les dijo a ese pequeño grupo que sí era posible que tan poquiticos pudieran hacer algo muy importante, y lo describió diciéndoles que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Tan grande sería la influencia de los siervos de Cristo en esa sociedad corrupta, que tan solo la presencia de un hijo de Dios sería significativa, como la sal en el alimento o como la luz en las tinieblas. Dos elementos muy sencillos que todos conocemos, pero que definitivamente son esenciales. Amén. Ahora, no solo refirió Jesús a los poquitos discípulos que le seguían a él hace miles de años atrás, también el Señor estaba pensando en nosotros. También el Señor estaba pensando en nosotros. También el Señor estaba pensando en usted. Lo que usted puede hacer, aunque sea minoría. Tal vez usted ve a su familia y dice: son tantos y tan poquitos somos creyentes, o yo solo. ¿Cuántos son creyentes en su empresa? No, tal vez yo solo, no sé, no he averiguado. ¿Cuántos son creyentes, siervos del Señor, en la cuadra donde usted vive, en la universidad donde usted estudia, en el lugar donde usted trabaja? Bien, precisamente Dios, sabiendo todo lo que usted puede ser y lo esencial que es su presencia, a usted y a mí nos catalogó como la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Usted no se alegra de eso? Parece que o no está emocionado esta mañana o no está entendiendo bien, pero usted y yo somos sal y luz. Usted y yo somos sal y luz. Usted y yo somos muy importantes en medio de una sociedad que se desborona y que se vuelve cada vez más corrupta. Se hace necesario y esencial nuestra presencia y nuestro testimonio. Ahora, Jesús añadió que sin esta influencia en el mundo más se corrompería y más se dañaría.
¿sí? Aunque el mundo no lo admita, la sociedad, escuche, aunque el mundo no lo admita, la sociedad necesita tanto la sal como la luz. Aunque su familia no lo admita, necesita la sal y la luz. Aunque su matrimonio no lo admita, necesita su presencia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Cómo describe Pablo en Timoteo capítulo 3 el mundo actual? Lo describe de una manera crítica. Quiero que nos detengamos un momento en esta descripción que hace Pablo en segunda de Timoteo. Estoy hablando en esta mañana acerca de la influencia de un siervo. Y en segunda de Timoteo capítulo 3, los primeros 17 versos nos hablan de una descripción de lo que sería el mundo final, el mundo moderno. Dice allí en segunda de Timoteo, ¿tienen su Biblia, hermanos? Alguien que ya encontró, diga amén. Ok, y los que no hemos encontrado, ¿cómo debemos decir? Allá, allá, y dice alguien. Muy bien. También debes saber esto, que en los postreros días. Ahora, cuando Pablo escribe esto, se refirió al futuro, pero hoy ya no deberíamos leer lo que en los postreros días, sino que debemos cambiar el nombre postreros por actuales. También debemos saber esto, que en los actuales días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo lo describe? Peligrosos. ¿En qué tipo de sociedad vivimos? ¿Sociedad qué? Peligrosa. ¿Por qué? Y describe desde el verso 2: habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas. Y entonces sigue haciendo esta descripción de, él lo llamó en los tiempos postreros, hoy lo llamamos nosotros en los tiempos modernos, actuales. En los tiempos modernos. Mire que Pablo hace en este capítulo 3 una descripción en 3 palabras del tiempo actual, del tiempo crítico. Lo describe en primer lugar como un tiempo peligroso. ¿Como un tiempo qué? Peligroso. Los primeros 7 versos hablan de esos. ¿Sí? Peligroso significa entonces que es doloroso, que es cruel, que es duro, que es salvaje. ¿Sí? Que no va a ser fácil vivir en medio de ese mundo peligroso. Cada vez, ¿para qué? Escúcheme eso. Cada vez, a medida que avancemos en los días, el joven, la señorita, el esposo, la esposa, que va a decidir bien conforme a los principios del reino de Dios, tendrá que tomar una decisión firme, porque el mundo que le rodea no le va a facilitar. Al contrario, va a tratar de impedirle esa fidelidad, de impedirle esos buenos valores y de consumirlo. Por eso Pedro dice que a los otros les parece extraño que nosotros ya no corramos esa vida que teníamos con ellos y que hayamos decidido salirnos, pero nos salimos de esa corriente de mundo porque por la gracia del Señor fuimos alcanzados para ser sal y para ser ¿qué? Luz. Y la presencia nuestra en esa sociedad, en esa empresa, en ese colegio, en esa universidad, en esa familia en la cual Dios le ha puesto, es sumamente importante. Aunque el mundo no lo reconozca, son esenciales la presencia de la sal y de la luz. Es más, escuche esto que le voy a decir. Se revela en Tesalonicenses, escuche, Pablo revela en Tesalonicenses
que el ministerio de la iniquidad, le llama así, ya está presente en el mundo y que va avanzando y que está listo para lanzar al anticristo. Pero hay algo que detiene a ese ministerio. ¿Sabe quién es ese algo que detiene? La sal y la luz. Los siervos del Señor Jesús están haciendo detención de esa maldad. Yo me alegro por eso, hermanos. Los siervos del Señor Jesús están deteniendo las tinieblas. Es lo que dice la Escritura. En un tiempo que Pablo que dice que es peligroso, los noticieros a diario nos cuentan lo que está sucediendo y casi que nos están dando una descripción de lo que ya está aquí en Mateo que acabamos de leer. Haga una comparación y usted va a decir: esto se ha cumplido, estas palabras se están cumpliendo. En segundo lugar, en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 8-9, donde estamos leyendo, no solo llama a los tiempos peligrosos, sino que les da el nombre de corruptos. Mire, y de la manera, verso 8, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Note que está comparando. En los tiempos modernos habrá hombres que le llama como corruptos. ¿Qué es lo que hay actualmente en nuestra sociedad? Corrupción. ¿Qué es la corrupción? Algo que deteriora, algo que daña, algo que le ocurre a los que están muertos. ¿Qué les ocurre a los que están muertos? Están en estado de descomposición. Y la sociedad en la cual estamos está en ese estado. Y Pablo advierte de eso. Número 1, le llama tiempos peligrosos. Número 2, le llama corrupto. Y número 3, verso 13, le llama un tiempo engañoso. Dice el verso 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Así que le llama a esta descripción tiempo peligroso, tiempos corruptos y tiempos engañosos. Cada vez florecen más los impostores, cada vez es más abundan las falsificaciones. En todas las áreas de la sociedad hay engaño. En las esferas de gobierno, en las esferas deportivas, en las esferas financieras, hay engaño. Déjenme contarle acerca de una historia que leí en estos días, que relata Swindoll en uno de sus libros que escribe, y habla, se le titula El cuidandero del agua corriente. Es un abuelo, un hombre mayor, que trabajaba en una aldea cerca a unas montañas, una hermosísima aldea, pues donde fluía de las montañas el agua, y hacía que las corrientes, los laguitos y todo lo que había en aquella aldea pues tuviese vida. Y había un hombre que había sido contratado para estar limpiando todas esas entradas de agua, todos esos lugares, esos lagos, recoger las hojas, recoger todo tipo de mugre, y así entonces que el agua permaneciera cristalina. Esa agua cristalina en ese lugar hizo que muchos tipos de aves, plantas y demás en ese lugar, y se llegó a convertir en un lugar muy hermoso. Y como era tan hermoso, comenzó a ser visitado de muchos turistas. Y como era visitado de muchos turistas, entonces también floreció industrias en el área de la panadería y lo que se ofrecían. Y entonces alrededor de todo eso se creó un ambiente muy interesante. Un día, en una reunión del consejo de aquella aldea, se miró el presupuesto y alguien preguntó: ¿por qué se está invirtiendo tanto dinero en ese cuidandero? No es necesario. Podríamos ahorrarnos un poco de dinero y nada va a pasar. Y entonces ese día se decidió que ya no necesitaban más al cuidandero de las aguas corrientes. Así que ya no estaba trabajando más. En los días siguientes, las semanas siguientes, no pasó algo mayor, pero luego vino el cambio de la estación y las hojas cayeron
y el agua comenzó a arrastrar y comenzaron a taparse y comenzó a aparecer la suciedad. Y en los meses siguientes el agua comenzó a cambiar, un olor comenzó a aparecer, ciertos lugares comenzaron a afearse, y en los meses y años siguientes las cosas cambiaron a tal punto que ya no venían turistas, que ya no se podían mantener ciertas empresas, ciertos negocios. Y entonces llegaron a la conclusión, después de varios años, que haber perdido al cuidadero de las aguas corrientes fue una de las peores cosas que pudieron decidir. Escúcheme esto, técnicamente, escúcheme, técnicamente existe un cuidadero de aguas corrientes para nuestro mundo y el Señor Jesucristo. Pero escuche esto, Él tiene siervos que ha puesto en diferentes aldeas y lugares. Y aunque otros consideren que esos no valen la pena, sin embargo, tenemos la función de preservar, de limpiar, de mantener, de hacer que la sociedad valga la pena. Eso es lo que somos usted y yo cuando el Señor se refiere a que seamos sal y luz de la tierra. A nosotros, los siervos del Señor, se nos asignó una tarea importante de preservación con los términos sal y luz. Escuche, la Biblia no dice que usted y yo representamos la sal y la luz, no dice eso. La Biblia dice que somos. Pero que tengo que repetirlo otra vez. La Biblia no dice que usted y yo representamos. La Biblia dice que usted y yo somos. Wow, escuche, a mí me parece demasiado grande, me cuesta entender que Jesús nos haya descrito con las mismas palabras que se describe Él, porque Jesús se describe como la luz del mundo, Jesús se describe como la sal de la tierra y se refirió a nosotros en los mismos términos. Wow, para mí eso es como mucho. Mire, hermanos, la influencia de los siervos de Cristo es esencial para la supervivencia. Hablemos de cada uno de ellos un poquito. ¿Qué significa la sal de la tierra? ¿Alguna vez usted ha tenido que soportar un olor de esa carne que se le quedó fuera de la nevera o que sobró y tiró en la basura y no se ha ido y se descompuso de un día a otro y comenzó a crear? ¿O alguna vez ha tenido que acercarse a esos lugares donde procesan carne? Bueno, estamos muy cerca de un conocido como un matadero, ¿cierto? Que no vayan a entender mal, que no es que vivamos en un lugar donde matan gente, no. Vivimos cerca a un lugar donde se procesan carnes, ¿verdad? Y a veces cuando tenemos que acercarnos, el olor a carne descompuesta es horrible. De cierto, una cuña, por eso Dios hizo el agua y el jabón. Amén. Para nosotros, ¿no? La tierra y todos sus habitantes están, dice la Biblia, en lo que hemos leído en Timoteo, están en ese estado de descomposición. Los siervos del Señor estamos llamados a ser un desinfectante moral en un mundo en que las normas morales están demasiado bajas y en algunos lugares ni siquiera existen. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Los siervos del Señor estamos llamados a ser sal, es decir, un desinfectante ¿qué? Moral. Mire, escuchen, jóvenes, mientras en la sociedad se seguirá promulgando que es bueno que usted se desordene de la manera que quiera, que la manera de arreglar su sexualidad es que cargue una cantidad de preservativos en sus bolsillos y le llene su cabeza de mensajes contrarios a los valores, usted debe saber que usted es un desinfectante moral. La decisión que usted toma de ser fiel a Dios como joven, de esperar, de cuidar su sexualidad, de respetarla, de no violentar
la vida de una jovencita. Usted es sal de la tierra. Usted es sal de la tierra. Usted no es un bicho raro. Usted es alguien que decidió imitar a Jesús y va a ser importante en el reino de los cielos. Permanezca fiel. Si necesita ayuda porque está así con tentaciones y dificultades, sepa que tiene una iglesia, un pastor, una familia, unos hermanos que le van a ayudar para que usted siga siendo fiel. Amén. Que vamos a entender que está en presión, que está en dificultad, pero que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todos seamos fieles. Sea fiel como esposo, sea modelo como esposa. Nuestra sola presencia detiene la corrupción. La sal también es agente sanador. Mire, la sal crea sed, la sal agrega sabor y por consiguiente la sal trae gusto deleitoso a la mayoría de los alimentos. La sal es asombrosamente beneficiosa. Si perdemos esta distinción, Jesús advirtió: de nada que serviremos. Si la sal pierde su capacidad, entonces ¿para qué sirve? Para ser hollada. ¿Qué significará eso de ser hollada? ¿Saben con qué hay que limpiar algunas calles donde cae nieve? Y hay que regarla, recogerla, pisotearla. No sirve para nada más, sino para ser pisoteada. No podemos. Si perdemos esta distinción, no serviríamos. Muchos, escucha esto, muchos creyentes han estado perdiendo su capacidad de influir. Han perdido el pensamiento, han permitido, al pensamiento mundano afectar su identidad. Hoy yo quiero convencerlo, por más pequeño, por más nuevo o por más antiguo que sea, hoy quiero convencerlo que usted y yo somos influyentes. No representamos la sal, somos la sal. Tengo que decirlo varias veces: no representamos la sal, somos la sal. Bendito sea el Señor. Los siervos cristianos pueden caer fácilmente en la trampa. Podemos dejar de pensar bíblicamente y dejar de ser sal. Pero es importante que cuidemos. Mire, consideremos estas cosas sobre la sal. Escúcheme. La sal se sacude en el salero y se mueve porque necesita ¿qué? Esparcirse. Ustedes que saben, igual que yo, no acumulamos la sal en un mismo lugar. Acumular la sal en un mismo lugar afecta para mal ese alimento. La sal necesita ¿qué? Espolvorearse, esparcirse. Necesita eso. Los cristianos deben esparcirse, no apiñarse. El único día que nos apiñamos, recibimos la instrucción, la bendición, es el domingo un momento. Pero luego ¿qué hacemos? El Señor nos sacude y nos toca irnos. Por eso no voy a aceptar a ninguno que decida o que quiera decirme: pastor, quiero venirme a vivir al templo. No puedo dejarlo. Yo sé que aquí es delicioso, pero usted tiene que esparcirse. Usted tiene que ir a afectar allá. ¿Estamos, hermanos? Mucha sal en un lugar daña el alimento. Otra consideración: la sal agrega sabor, pero es disimulada. Escucha esto: la sal agrega sabor, pero es disimulada. ¿Qué significa eso? Cuando un alimento, escuche, cuando un alimento queda muy bien sazonado, muy bien preparado, nunca se elogia: uy, qué sal de buena calidad. Se elogia el alimento, a la sal se le olvida. La sal es a su efecto, pero es disimulada, no se elogia. ¿Sí? Los siervos, escuche, los siervos de Cristo dan gusto a la vida y no necesitan reconocimiento. Aplauda eso, hermano. Si usted estaba triste porque no le estaban dando reconocimiento, porque no le están aplaudiendo, porque no están diciendo la importancia de usted en la familia, mire, deje eso a un lado.
Esa es una característica de la sal: hacer su trabajo y perderse, disimular. Y en tercer lugar, esta cosa es importante, ¿sí? sobre la sal. La sal dentro del salero, empaquetada, guardada, no hace bien a nadie. El siervo que se esconde en el templo o en la casa y que no influencia, pierde su razón de ser. ¿Qué significa eso? Que el Señor le dé entendimiento. Hablemos de la luz. Juan capítulo 8, Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Vosotros sois la sal, la luz del mundo. Mi hermano, ¿le parece exagerado que Cristo haya dicho que usted es tan valioso como Él es? A mí me parece wow. ¿Pero lo dice la Escritura? Sí, lo dice. Los siervos de Cristo brillan con la luz de Jesús en una sociedad que está desesperadamente perdida. ¿Usted y yo qué? Brillamos. Mire, la función básica de la luz es disipar las tinieblas. Se enciende la luz y ya desaparece la oscuridad. No es que permanezcan ambas, se intercambia uno por la otra. Mateo 5, 14 y 15 lo dice de esa manera. Si quiere volver a Mateo, si podemos, si alcanzamos, sí. ¿Dejó la estufa apagada, hermana? Ok, entonces podemos seguir. Vosotros sois la sal de la tierra. Verso 13, Mateo 5, 13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. 14. Una ciudad asentada sobre un monte no puede, ¿qué? No se puede esconder. La función básica de la luz: disipar. Desaparece, no permanecen ambas. ¿Cuáles son algunas características distintivas de la luz? La luz alumbra en silencio. ¿Qué significa? No hace ruido, simplemente ¿qué? Brilla. Simplemente ¿qué? Brilla. No hace ningún ruido, simplemente causa ¿qué? El efecto. El efecto. ¿Sabe por qué Dios permitió que en su familia usted y yo conociéramos del Señor? Por lo que estamos diciendo. Y Él ha prometido que si nosotros permanecemos siendo sal y luz, toda nuestra casa va a ser salva. No lo entendió. Toda nuestra casa va a ser salva. Amén. La luz da dirección. No necesita ni palabras ni sermones. Pablo dice que nos ven y simplemente leen en nosotros lo que está escrito en la Biblia. Dice eso, ¿verdad? Bien, dan dirección. La luz también trae atención o atrae atención. Los siervos de Jesús no se esfuerzan por demostrar nada, sencillamente ¿qué? Brillan. Usted y yo no necesitamos demostrar nada, solamente necesitamos ¿qué? Brillar. Lo que necesitamos. Somos siervos. ¿Qué conclusión tenemos, hermanos? Soy un siervo con la capacidad de influenciar en una sociedad que necesita sal y luz. Jesús nos llamó a ser diferentes, auténticamente diferentes. ¿Cuál es mi parte? Soy responsable ¿de qué? De que mi sal no pierda su gusto, ni que mi luz se oscurezca ni se esconda. Ejerzo influencia tanta como el cuidador del agua corriente en aquella aldea, tanto como un representante de Jesús en la tierra. Allí en el lugar, pequeño o grande, no importa, que Dios nos dio, cada día estamos en la tarea de hacer que el agua corriente
permanezca cristalina, que haga su trabajo, que haga su obra. ¿Estamos, hermanos? Aunque el mundo no lo reconozca, necesita de la sal y de la luz. Aunque su familia no lo reconozca, necesita. Déjeme decirle, usted ya tiene hijos. Sus hijos van a necesitar su testimonio de sal y luz, porque un día cuando ellos decidan tomar decisiones propias para su futuro, van a pensar en lo que usted fue. Usted no representa, usted es sal y luz, un siervo de influencia. Cierre sus ojos, por favor. Le podría parecer exagerado que Cristo se refiera a usted como se refirió a sí mismo, sal y luz. No lo es. ¿Cuál es la aldea? ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la comunidad que usted debe preservar, afectar, bendecir con su presencia? ¿Cuál es la tarea que Dios le dio como esposo, como padre, como madre, para evitar que venga mugre, que se estanque el agua, que no haya vida? Su sola presencia es importante. Tal vez, y escuche esto con todo el corazón y en el espíritu, tal vez en los últimos días, donde ha estado viviendo lo que ha estado viendo, escuchando, pensando, tal vez ese mundo ruidoso ha tratado de afectar su identidad como sal y luz. Tal vez usted ha dejado que su mente se permee, sus valores se permeen de algunas cosas que no son sino más que corriente de este mundo. No pierda su sabor. No pierda, usted es responsable. Tal vez usted ha querido apiñarse con otros y no esparcirse, pero la sal debe esparcirse, influenciar. Sal y luz. Alguien esta mañana en este auditorio que haya escuchado el sermón y que quiera ratificarle al Señor de manera personal y voluntaria, quiera ratificarle al Señor: Señor, los días, años y tiempo que me quede para vivir, aunque la sociedad que está en medio se vuelva más corrupta, yo decido ser sal y luz. Alguien de ustedes que quiera ratificar eso delante del Señor y pedirle: necesito, Espíritu Santo, tú me ayudes, porque yo tomo la decisión no de corromperme con la sociedad, sino ayudar a la sociedad para que no se corrompa. Si alguien tiene esa decisión individual y personal, póngase en pie, levante sus manos y quiero que hable con Dios y le diga: Señor, sé en qué situación estoy viviendo. Sé que vivo en tiempos peligrosos, engañosos, corruptos, pero también sé que soy sal y luz. Y dígale al Señor: yo tomo hoy la decisión de seguir siendo sal y luz. Es más, puede decirle: por favor, Señor, ayúdame para no perder, para no perder. Ayúdame. Y permita que el Espíritu Santo afirme hoy su decisión en Cristo. Yo no le estoy hablando a los nuevos, yo le estoy hablando a toda la iglesia, incluyendo a los nuevos, a todo aquel que tiene entendimiento y sabe que se está enfrentando y se enfrentará a situaciones peligrosas, corruptas, dañinas, pero que usted y yo necesitamos tomar determinaciones. Y esa determinación hoy la estamos haciendo propia y diciéndole: Señor, cueste lo que me cueste, yo quiero ser un esposo fiel, una esposa fiel, un hijo fiel.
Yo quiero mantener los valores del reino. Alguien que conmigo quiera levantar su voz y decirle: Señor, ayúdame a mantener los valores del reino. Quiero ser luz, quiero ser sal, quiero cumplir con la tarea que tú me diste. Levante sus manos. Haga esta oración conmigo. Señor, aquí estoy delante de ti. Tú me has dado una tarea importante, igual a tu tarea, Señor, de ser sal y luz. Y en mi mente, dígale, y en mi mente me podría parecer exagerado que te refieras a mí con las mismas palabras que te describes tú, Señor. Pero hoy, Señor, decido y acepto de tu palabra ser sal y luz. Pido que el Espíritu Santo me ayude a hacerlo. Obra en mí, Señor. Y dígale esto que voy a orar. Dígale: Señor, toda corriente, toda idea mundana que quiera permear mi mente, mis valores, mis emociones, no acepto. Solo acepto la verdad de tu reino. Rechazo la mentira, el engaño, la corrupción, y decido abrazar tu verdad. Dígale: decido abrazar tu verdad en el nombre de Jesús. Siga orando con sus manos levantadas. Y ahora permítame a mí orar por la iglesia, orar por los que están en conexión, orar por los que están aquí, orar por los jóvenes, orar por los niños. ¿Qué les espera a nuestros niños? Una sociedad difícil. Pero mientras viva y mientras sea pastor, yo decido orar por mis hijos, orar por mis jóvenes, orar por los niños de la iglesia y pelear para que ellos sean santos, para que ellos sean sal y luz. Señor, oro por la iglesia. Señor, oro por tu pueblo, por los jóvenes, por los niños, por los que están aquí y los que están allá, Señor. Dios, ser sal y luz nos corresponde. Ayúdanos, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios. Señor, levanta. Si alguno está en un momento de tentación, próximo a caer, acercándose hacia el mal, Señor, hoy tu palabra le regrese a ti, Señor. Obra con tu poder. Muévete, Espíritu Santo. Siga orando. El Espíritu Santo se está moviendo ahí en su vida y está obrando en su ser y está trabajando en su interior para decirle: usted es sal y usted es luz. Aleluya.